amado me habló y me dijo: amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu de Dios. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vi dio fragancia. Y hoy la novia dice: amado, ven, la primavera dio su olor. Y hoy la novia dice: amado, ven, y ya la vi dio fragancia. Y necesitamos aprovecharlo, porque yo no sé si bueno, los que han estudiado en la universidad y han ido porque quieren ser profesionales, no porque los han mandado, ¿verdad? Saben que perder una clase es perder mucho. Yo, fíjese que a uno he escuchado yo en mi vida, y usted sabe que ya tengo 15 años, a uno he oído quejarse porque no le dan clases en la universidad, porque le suspendieron clases algún día. Y que lo oí que dijo: pero yo estoy pagando por recibir esa clase, ¿y cuándo me la van a reponer? Pensando él en su preparación, ¿verdad? Entonces, lo mismo me decía, eso era un estudiante universitario, pero otro estudiante universitario que ya era profesional y estaba sacando una maestría, me dijo un día que no iba a ir a un retiro allá a Estados Unidos. Me dijo que no iba a ir, no voy a ir porque estoy sacando una maestría, y esa maestría, por esa maestría yo pago $500, y no puedo perder una clase de esas, vale oro para mí. ¿Por qué? Porque es su preparación como profesional, ¿verdad? Pero el culto, hermano, en el culto, trasladándolo a lo espiritual, nosotros recibimos la palabra preciosa del Señor, muy superior a cualquier conocimiento humano, muy superior a cualquier conocimiento impartido en la mejor universidad del mundo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra preparación para la venida de Cristo. Y por eso le digo que necesitamos nosotros en este momento, pues, en el que se expone la palabra, estar delante del Señor y suplicarle a Él con todo el corazón que nos hable, que nos bendiga con su revelación. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1. Verso 1, pareciera que hermana Juanita, que daba la profecía, hubiera leído mi bosquejo, fíjese, porque con ese versículo comenzó. Entonces dice la palabra preciosa del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto es nuestro Señor Jesucristo. La carta a los hebreos, que definitivamente la escribió el apóstol Pablo, hermano. La duda es porque no se la adjudica a él como en todas las otras cartas paulinas, pero menciona a su hijo Timoteo, entre otras cosas por las que pensamos que es el apóstol Pablo que le escribió. Pero el punto es de que Pablo está diciéndole a los hebreos que, para empezar, que ya empezaron los postreros tiempos, ¿verdad? Los postreros tiempos comenzaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto, mire, los postreros días. Y dice que en los postreros días el Señor, nuestro Dios, nos ha hablado a nosotros por el Hijo. A los del antiguo pacto les habló a través de los profetas. El Padre eterno se manifestaba a través de los profetas y le hablaba al pueblo. O sea, Dios siempre ha hablado, hermano. Siempre ha hablado. Y aquí dice que ha hablado muchas veces y de muchas maneras, de muchas formas. Dios ha hablado a la humanidad. Y después de que Cristo vino, le habló al pueblo de Israel a través del Hijo. Y luego nos sigue hablando a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla a través de sus siervos, a través de los 5 ministerios y a través de los dones de revelación, los dones del Espíritu, como el don profético, por ejemplo, el don del Espíritu. El Señor nos sigue hablando.
La pregunta es si usted y yo oímos. Como decía aquel pastor, que ya se fue con el Señor, ya murió el hermano, le pusimos de apodo nosotros, estás oyendo. ¿Sí se acuerda? Porque cuando él estaba sentado oyendo una prédica, gritaba cada rato, estás oyendo. Y el que andaba con él, estoy oyendo, le respondía, ¿va? Entonces esa es la pregunta, hermano, ¿está oyendo usted? ¿Estamos oyendo? Oímos la voz de Dios, oímos cuando Él habla, porque Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Aquí en esta casa nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Nos ha hablado a través de la predicación, que es la palabra profética más segura. Nos ha hablado cada vez que alguien se para aquí para ministrar las ofrendas y trae un rema. Nos ha hablado en cada profecía, nos ha hablado en sueños, en visiones, nos ha hablado de muchas formas, hermano, pero a veces no hay modo que uno oiga. Nos ha hablado a través de enfermedades, nos ha hablado a través de escasez, nos ha hablado a través de desiertos que hemos pasado, a través de pruebas, a través de aflicciones, pero de repente uno no oye, sino que dice, ¿y por qué me está pasando esto? Oigamos a Dios, porque Él ha hablado y sigue hablando. Entonces yo quiero platicar un ratito esta mañana acerca de oír la voz de Dios. Hermano, necesitamos oír la voz de Dios. Definitivamente necesitamos oír la voz de Dios. Y la voz de Dios, hermano, suena a veces sin sonido. Lo dije mal quizás, algo me oí igual a nuestro expresidente. Mejor dicho, suena sin ruido, sin hacer ruido, porque nos habla en el silencio. Nuestro Señor nos habla de muchas maneras, hermano, de muchas formas. Y entonces, por ejemplo, Dios nos habla o nos puede hablar, la voz de Dios puede estar delante de nosotros. Porque la Biblia dice, allá en Juan capítulo 10, el Señor decía que Él es el pastor de las ovejas. Y decía Él, y mis ovejas oyen mi voz. Pero el pastor a las ovejas les habla adelante, no les habla atrás. A las vacas les hablan atrás, pero a las ovejas les habla el pastor adelante, porque es una voz para guiar. Cuando uno está bien atento a la voz de Dios, siempre le hablan de delante. Siempre delante de uno el Señor le está hablando, lo está guiando, lo está llamando. Cuando uno atiende pues la voz de Dios. Luego hay una voz que se puede oír atrás de uno, y ahí pues, como ya le dije, el único ganado que se guía son las ovejas, y si ya lo tienen que arriar, ya no es oveja, puede ser cabro, puede ser vaca, o puede ser burro. A todos esos no los pastorean, sino que los arrean, tienen que arrearlos con acial, con chilillo, con piedra, con lo que sea, pero no hay otra manera. Entonces el profeta Isaías dice que él en algún momento oyó una voz atrás, a sus espaldas, que le hablaba. La voz, hermano, la voz atrás de nosotros, cuando Dios nos habla atrás, es para regañarnos, es para llamarnos la atención, es para decirnos, mira, aquí ya no me estás siguiendo, aquí ya te desviaste del camino, tenés que regresar, tenés que volver. En el año del retorno te estoy dando la oportunidad de volver. Tienes que regresarte a donde estabas y seguirme a mí, porque hermano, de repente Dios nos tiene que andar siguiendo porque saber por dónde andamos, ¿va? Y entonces ahí la voz ya no la oímos delante, sino que la oímos atrás, regañando. El Señor va llamándonos la atención, haciéndonos volver al camino. Pero también la voz de Dios se puede oír arriba, así como se oyó por lo menos en 2 ocasiones, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Él salió del agua, después de que fue bautizado, se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también se oyó esa misma voz en el monte de la transfiguración, cuando usted sabe que se le aparecieron al Señor Moisés y Elías, y el Señor se transfiguró, se vistió de luz, a la vista pues de los ojos de 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo.
Tanto así que Pedro no se quería ir de ahí, ¿verdad? Decía, hagamos aquí mejor 3 enramadas, una para ti, le dijo el Señor, y otra para Moisés, y otra para Elías. Y cuando estaba diciendo eso, Pedro dice que los cubrió una nube de luz. Y entonces se oyó una voz que salió de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oídle. O sea, miren cómo les dijo, ya le voy a leer ese versículo. Este es mi hijo amado, a él oídle. Entonces la voz de Dios se puede oír arriba. Y cuando se oye arriba de nosotros es para confirmación, es para confirmarnos. Bueno, que también el Saulo de Tarso, hermano, oyó esa voz de arriba. Porque aquel se lo bajaron del caballo, ¿usted se acuerda? Lo bajaron del caballo y cuando cayó dice que vio un resplandor, por eso se cayó, había un resplandor que lo dejó ciego. Y entonces oyó una voz que le decían, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dijo él. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y te es dura cosa dar patadas, dar cosas contra un aguijón. Y usted sabe que ahí se convirtió el Pablito, el Saulo dejó de ser Saulo y se hizo Pablito. Pero el punto es que la voz de Dios la podemos oír desde 4 perspectivas. Ya le dije, una voz delante para guiar, una voz atrás para llamar la atención, una voz de arriba para confirmarnos y hay una voz también abajo. Y la voz de abajo es la voz de la naturaleza, a través de la cual el Señor también nos habla constantemente, pero ¿cómo cuesta oír, hermano? ¿A usted no le cuesta oír? Mire, usted ha leído el libro de Proverbios y ha leído Eclesiastés, de vez en cuando, o tiene fe, varón. Esos 2 libros los escribió el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Y él disertó, hermanos, y sacó enseñanzas de las hormigas. Usted se pone a ver un hormiguero y bravo se pone y va a traer gamesán y leche, ¿va? Pero Salomón no. El rey Salomón miraba a las hormigas y oía la voz de Dios ahí. Recibía enseñanza ahí. Miraba a los conejos y también recibía enseñanza de eso. Oía ahí la voz de Dios. Miraba a las arañas y también recibía enseñanza de eso. Oía ahí la voz de Dios. Hermano, Dios habla de muchas maneras. Dios le habla a uno. El problema es de que nos cuesta oír. Entonces, dice, por ejemplo, la Biblia en Jeremías, capítulo 11:7, porque solamente protesté a vuestros padres, o sea, los amenacé, quiere decir eso, o les advertí a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciéndoles, oíd mi voz. O sea, el Señor solo eso les decía, por favor, oigan mi voz, oigan mi voz, oigan mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. O sea, Dios está diciendo, yo constantemente desde temprano les estuve diciendo, oigan mi voz, oigan mi voz, oigan mi voz, pero no oían. Y que usted sabe que el Señor literalmente les habló en el monte Sinaí. Y dice la Biblia que el sonido era estruendoroso y como sonido de bocina y cada vez más fuerte. Y Moisés le hablaba a Dios y Dios le contestaba, pero el pueblo tuvo terror. Y le dijeron a Moisés, no queremos oír a Dios. ¡Qué barbaridad, hermano! No queremos oír a Dios. Habla tú con Él y tú nos dices a nosotros, mire, estos sí estaban peor, ¿va? No queremos oír la voz. O sea, ellos no quisieron oír de ninguna forma. No quisieron oír a Dios. Entonces Dios tuvo que tratar con ellos duramente porque a ningún pueblo del antiguo tiempo Dios se le manifestó, sino al pueblo de Israel, y se les manifestó de una forma gloriosa, hermano, pero tan gloriosa que no se ha visto algo así. Es a ellos es a los que vino Jesús con un montón de milagros y lo rechazaron, no quisieron oírlo. Entonces, dice la palabra preciosa del Señor
según el diccionario Strong, que esa palabra oír, cuando el Señor les decía, oíd mi voz, la palabra oír se dice shamá en el hebreo y significa literalmente oír inteligentemente, porque de repente uno no oye con inteligencia, oye porque tiene orejas, hermano, pero solo en la función nada más del sentido del oído, pero al corazón no llega. Entonces cuando el Señor les dice que oigan su voz, oíd mi voz, les está diciendo óiganme pero no de oídas, óiganme con inteligencia. El diccionario Strong dice eso, que significa oír inteligentemente, pero el diccionario Vine dice que ese término significa oír, escuchar, atender, obedecer, publicar. O sea, el oír la voz de Dios conlleva, hermano, obediencia. Eso es oír inteligentemente. Oír inteligentemente es obedecer. No como cuando al cipote lo mandan allá en la casa a lavar los trastes, ¿va? Y dice, ya voy, ma. Y ese ya voy, hermano, puede ser mañana. Y ahí el montón de trastes sucios, ¿va? Anda a hacer la limpieza. Sí, abue, ya voy. Y ahí va, hermano, en el PlayStation el muchacho y está oyendo porque tiene oídos, pero no está obedeciendo. Oír es obedecer. Oír inteligentemente es obedecer. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué tan bueno es usted para oír, pero para oír a Dios? Acata lo que Dios dice, oye inteligentemente, recibe aquello que Dios trae, lo pone en su corazón y lo toma en cuenta para obedecerlo, o simplemente oye como cuando iba a misa a oír al cura que le hablaba en latín. El cura hablando en latín y usted diciendo amén, a saber a qué le decía amén, ¿va? Entonces nosotros necesitamos aprender a oír, poner la palabra de Dios en el corazón para que definitivamente obre, porque no hay otra manera, hermano, de que la palabra de Dios obre en nosotros, que es oyéndola inteligentemente, es decir, oyendo con el corazón, no solamente con el oído físico. Y ahí pues estaría la diferencia entre aquel montón de gente que solo lee la Biblia y que tienen Biblia nada más en su mente, grabada ahí en su memoria, pero no en el corazón. Así como el diablo, ¿verdad? Le recitaba versículos bíblicos a Jesús cuando se discutió con él allá en el desierto. Le decía, escrito está, le decía el diablo, hermano. O sea, sabía Biblia, pero va que no ha dejado de ser diablo. Sigue siendo el mismo. Entonces, si nosotros oímos de esa manera, aunque pasen los años, hermano, después de estarnos congregando, vamos a seguir siendo los mismos. Y no va a pasar nada en nuestra vida. Pero si procuramos oír, si le rogamos al Señor, así como el profeta Isaías lo dice en el capítulo 50 del libro de Isaías, que Él despierte nuestro oído de discípulo, que lo despierte, porque estamos oyendo con el oído físico, pero el oído sabio tiene que ser despertado. Y tiene que ser despertado por el Espíritu Santo, así dice el profeta Isaías, mañana tras mañana me despierta mi oído, para que yo oiga, dice la versión de las Américas, como oyen los discípulos. Verso 4 del profeta Isaías, capítulo 50. Pero tiene que ser el Espíritu Santo quien abra el oído según la Biblia tiene que ser abierto, el oído tiene que ser despertado porque puede estar dormido, y tiene que ser abierto si es que está cerrado, y el oído tiene que ser sanado si es que está enfermo, pues si tiene algún problema. Entonces necesitamos nosotros que Dios haga esa obra en nuestro espíritu, que sea habilitado el oído para poder oír su voz, y que usted, por ejemplo, esta mañana no me oiga a mí, aunque yo le estoy hablando, sino que oiga la voz de Dios, la voz de Dios que en su misericordia le está hablando, y a lo mejor le está diciendo cosas que yo ni estoy mencionando, porque el rema de Dios así es, ¿verdad? Entonces, si seguimos, dice el Salmo 81:11,
pero mi pueblo no quiso oírme. No me quisieron oír. Yo les he hablado de una y de otra manera, pero mi pueblo no quiso obedecerme. Israel no quiso obedecerme, porque el oír es equivalente a obedecer. Dios hablando de esta forma, hablando de la otra, pero el pueblo no quiso oír, ni quiso obedecer. Y lo que se le dice al Israel natural, hermanos, se le dice también al Israel espiritual. Necesitamos nosotros oír, porque cuando el corazón se pone rebelde, entonces se toma la decisión de no oír, no oír y no oír. Y usted se ha fijado en los muchachos en la adolescencia cuando se ponen así rebeldones, va que de repente no oyen, va. Y no es que estén sordos, no oyen, y el papá o la mamá se ponen a aconsejarlos y le dicen sí, solo para que deje de decirles, solo para que deje de seguir hablando. Entonces cuando le digan sí, usted sigue hablando, oye, no se conforme, no se quede con eso, que es un sí de rebeldía. Realmente no quieren oír, porque uno de adolescente cree que las sabes todas, hermano, y que el papá está chapado a la antigua. Entonces mire, dice la palabra de Dios también en Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hermano, ¿está bien? Mire cómo dice el apóstol escritor de Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hermano, hay que atender las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque mire pues, esto yo se lo he dicho en otras ocasiones. Yo soy responsable por lo que le digo como predicador. Soy responsable, porque el mensajero es responsable, hermano, del mensaje que lleva. Aunque no sea propio, es responsable. El mensaje que yo le traigo no es mío, es del Señor, pero soy responsable porque yo se lo estoy trasladando. Amén. Pero también usted es responsable por lo que oye. Somos responsables por lo que oímos. Por eso, hermano, cuánta prédica hemos oído, cuánta profecía hemos oído, cuántas veces Dios nos ha hablado y de repente nos hacemos los desentendidos. Por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí que hay que ponerle diligencia y que atendamos diligentemente las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que yo he oído de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que el Señor me ha advertido? Yo necesito oírlo. Yo necesito tomarlo en cuenta, yo necesito ponerlo en mi corazón, no sea que nos deslicemos. O sea, que uno va a pasar caído y deslizado por no oír, por no atender lo que ha oído, por hacer caso omiso a lo que ha oído. Y usted y yo hemos oído demasiado, hermano, demasiado la palabra de Dios. Porque si la palabra, mire cómo dice acá el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo la vamos a descuidar? Si no somos diligentes para atender lo que hemos oído. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, los que oyeron al Señor vinieron a confirmar esa salvación que el Señor nos había entregado. Ahora, esa salvación la podemos perder si no atendemos la voz de Dios, si no atendemos lo que oímos. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos oír al Señor. Y yo quiero enfocarme en esta mañana. Le hablé primero de cuatro voces de Dios. Dios habla adelante, habla atrás, habla arriba y habla abajo de nosotros. Pero hay una voz también, según la Biblia, que se oye hoy. La voz de hoy. Y es la voz de Dios. ¿Se acuerda usted cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, dice que le abrieron una puerta en los cielos y le dijeron, sube acá? Y una voz que hablaba con él, le apareció ahí, en los cielos. Y yo me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Cómo se va a ver una voz? La voz se tiene que oír. Y entonces, si la Biblia dice que hay una voz de hoy,
es que hay una voz del pasado y que también hay voz en el futuro, voz de Dios. Y tengo Biblia para decirlo, pues. Dice, por ejemplo, Hebreos, capítulo 1, verso 2, el versículo con el que iniciábamos. Pero ahora, en estos últimos tiempos, nos lo ha comunicado o nos ha hablado por medio de su Hijo. Porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo nos ha hablado? ¿Cuándo dice ahí con amarillo? Ahora. Entonces, hermano, cuando usted lea la Biblia, el día que la lea, dice ahora. Entonces, ahora Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora Dios nos está hablando por su Hijo. O sea, yo le estoy hablando, pero es el Hijo de Dios, es Cristo el que nos habla. La hermana Juanita dio una profecía, pero no fue ella, fue el Espíritu Santo. Él es el que nos habla constantemente, Él es el que nos habla. Y eso es lo que necesitamos nosotros atender, porque nosotros menospreciamos de repente al predicador o al que da la profecía y no sabemos que lo que estamos menospreciando es la voz de Dios. Lamentablemente, tristemente, eso es lo que estamos nosotros desvalorando. Porque definitivamente Dios nos habla. Ahora nos habla y nos está hablando por su Hijo. Entonces, en Mateo 17:5 dice la palabra de Dios: y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, a él oíd. Esto lo oyeron Juan y lo oyó Jacobo y también Pedro. Eran los únicos 3 discípulos que estaban ahí en el monte de la transfiguración. Y tanto Juan como Pedro relatan esto que oyeron, esa voz que oyeron de parte del Padre, confirmando el ministerio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero note cómo les dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oídle. A él oírle. O sea, no oigan a los fariseos, no oigan a los escribas, no oigan a otro, óiganlo a él, óiganlo a él, óiganlo a él, oigan lo que mi Hijo les dice, oigan lo que Cristo les dice, oigan lo que el Espíritu les dice. O sea, no oiga al predicador, oiga a Cristo. Y mire, en este tiempo, hermano, se oye cualquier cosa ahí en las redes sociales y le ponen de base textos bíblicos, pero interpretados, hermano, de una manera errada, interpretados de una manera meramente humana, teológica, porque la teología es humana, no es divina. Y por eso es que aquellos que van a un instituto bíblico, bueno, yo estuve ahí, pues, pero gracias a Dios ya nos había marcado la palabra cuando fuimos a un instituto bíblico. Estuvimos en un instituto bíblico con el apóstol Salomón. Nos echaron, por cierto, hermano, por bien portados. Nos echaron porque discutíamos con los maestros, ¿va a creer? ¿Y qué no para eso es el instituto, pues? ¿Verdad? Para gestar el aprendizaje. Pero bueno, después nos fuimos con el pastor César a una universidad teológica allá en San Salvador, una universidad estadounidense, allá por California, y nos dieron un título. Pero hermano, eso es, ¿qué le digo? Solo por aquellos que le preguntan: ¿y usted dónde estudió? ¿Verdad? Teología. Bien diferente cuando a uno le preguntan: ¿y a usted quién lo formó? Esa es otra cosa, ¿va? Pero no digo porque yo no haya ido, pues, sino que al contrario, se lo digo porque ahí he estado. Y los que van a los institutos bíblicos se arruinan porque se les enceguece su entendimiento. Ya no oyen porque se vuelven sábelo todo y sienten que ya nadie les puede enseñar nada. Como le dije un día a un hermano de otra misión, un familiar mío, que bueno, estábamos platicando, ¿verdad? Porque estudiando en distintos niveles de la misión de ellos, ¿verdad? Institutos que tienen como para desarrollar una carrera secular de teología, ¿verdad? Hasta llegar a tener un doctorado en teología, pero pasando un montón de procesos.
Y le digo yo, pero mira, le digo, ¿y por qué mejor no estudias la Biblia? Si la Biblia nadie la va a cambiar, ningún doctor en teología la va a cambiar. La palabra de Dios es la palabra de Dios y el único que la puede explicar es el Espíritu Santo. Entonces lo que uno tiene que hacer es pedirle a Dios revelación y dedicarse a estudiar, a escudriñar, para que Dios nos hable. Y de esa manera es que Él nos va a hablar. Pero hoy en día, hermano, ahí en las redes sociales se oye cualquier estupidez. Dice que yo, con el afán de promover mi música, en las redes, me recomendaron que me suscribiera a grupos cristianos. Y entonces sí, dijo Juan Bobo, ¿va? Y comencé yo a suscribirme a un montón de grupos cristianos. Porque hay grupos que tienen que hasta 300,000, 400,000 miembros, ¿va? Y uno pone ahí una canción de YouTube, un enlace de YouTube, que la miren la mitad, ¿va? Que no creo que la miren la mitad, ya la vieron un montón. Entonces esa es la casaca que me dieron, ¿va? Pero la cosa es de que me suscribí, bravo, pasaba ahí peleando con un montón de gente, y lo peor que ya me había puesto a pelear. Sí, entonces ahí me voy saliendo mejor, miro alguna estupidez y, ¿qué grupo es? Va, me salgo. Salud pues, y me voy. Porque, hermano, tal vez si uno está cimentado en la palabra, oyendo la voz de Dios, no se contamina, pero sí, como decía aquel hermano, lo embravan a uno, ¿va? Lo enojan pues por las tonterías que escriben y supuestamente sustentadas con base bíblica, pero agarrados de una manera completamente errada. Y usted sabe que la interpretación de la palabra no es privada. No es privada. Para nosotros, pues, ¿por qué? O sea, no es solo como yo creo, pues, ni como usted cree, sino que es como el Espíritu Santo explica las cosas. Por eso necesitamos nosotros oír la voz de Dios. Además que la palabra tiene por lo menos 7 planos y hay que verla desde por lo menos esas 7 perspectivas. Entonces, usted y yo necesitamos oír al Señor, pero al oírle, oír la voz de hoy, porque Él tiene algo para nosotros nuevo cada día. Entonces, en el Salmo 95, versos 7, 8 y 9 dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, ahí está la voz de hoy, mire. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazón, está diciendo el salmista. Si oyereis hoy su voz, o sea, si oye la voz de Dios, no se endurezca, recíbala. Si el corazón está duro, la palabra no va a permear, va a llegar a la mente, pero no va a bajar al corazón. No es lo mismo tener la palabra de Dios en la mente que tenerla en el corazón. Por eso es que en el libro de Hebreos dice que en el nuevo pacto, una de las promesas es que la ley del Señor, Él, el Espíritu Santo, la va a escribir en nuestra mente y también en nuestro corazón. Porque si está en la mente, hermano, usted se sabe de memoria los versículos, se pone a pelear con los testigos de Jehová, está bueno. Pero si la tiene en el corazón, lo va a transformar, lo va a cambiar, pues. Ya no va a tener la Biblia solo para referencia cuando discute con alguien, algún tema doctrinal o algún tema bíblico, sino que la va a tener en el corazón y la va a poner por obra, no solo en la mente. Entonces, si oyereis hoy su voz, si usted está oyendo hoy la voz de Dios, óigala, pero no endurezca el corazón, porque si lo endurece, entonces ya no está oyendo. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Por qué probaron a Dios? ¿Por qué tentaron a Dios? Porque no le quisieron oír, sino que, hermano, ahí iban dudando, habían oído la voz de Dios, les había hablado de una manera y de otra, a través de las plagas. No le habló Dios al pueblo a través de las plagas, a través de esas maravillas de abrir el mar rojo, no les había hablado. Oyeron la voz de Dios y no les bastaba, todavía estaban murmurando en contra de Dios y hasta decían: ¿será que Dios puede servirme en el desierto? Miren qué tipos más rebeldes eran, hermano. Cualquier parecido, que Dios tenga misericordia de nosotros.
Por eso el salmista está retomando lo que le pasó al pueblo y se lo está diciendo muchos años más tarde al pueblo de Israel, esto que les había sucedido al pueblo que iba en el desierto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Lo está diciendo que nosotros somos el pueblo de Dios. Si somos el pueblo de Dios, hay que oír su voz. Dice que somos ovejas de su mano. Las ovejas oyen la voz del pastor. Entonces, si oyereis hoy su voz, que tu corazón no se endurezca para no recibir la palabra. Para que no diga usted, eso lo está diciendo el pastor porque a él le conviene. ¿Le conviene más a usted? Como cuando el pastor enseña los diezmos, así dicen, el pastor enseña eso porque a él le conviene. Sí, pero le conviene más a usted. Aprender el principio, ¿verdad? El principio de darle al Señor. Entonces, mire pues, aquí no es solo de oír lo que a uno le gusta. En el Evangelio no podemos nosotros discriminar algunas cosas y decir, no, eso no me gusta. Eso no me llega, no me hace clic. No puede decir eso usted, sino que necesitamos, hermano, tomarlo todo. ¿Cómo dice el salmista en el Salmo 119? Ese que usted sabe de memoria. ¿Cómo dice acerca de la palabra? Dulce es a mi paladar tu palabra más que la miel en mi boca. ¿A usted le gusta la miel? Entonces, cuando la palabra viene así bien dulcita, hermano, bien sabrosa, un mensaje así devocional, de animación, y todo uno está feliz, dulce la ley. Pero también dice, ¿quién de los profetas es que dice que se devoró el libro? Y que le pareció amargo, dice, y es la palabra de Dios. Ezequiel, el hermano Cheque fue, ¿está segura? Ezequiel se devoró el libro y le dice que le pareció amargo, le amargó su vientre. Y de repente la palabra de Dios viene así puro Juan y Lamas, hermano. Un poquito amarga, así como la casaca que nos dieron de la medicina amarga. Y sí que la estamos saboreando, hermano. Sí que la estamos saboreando, ¿o no? ¿Ya cuántos años llevamos ya en estado de excepción? Y usted no tiene ninguna libertad, de nada. Que Dios nos ayude. Aquí usted, hasta puede cantar usted, ten misericordia de nosotros. Hermano, necesitamos oír a Dios, no endurecer nuestros corazones. Venga la palabra dulce o ácida, amarga, como la sintamos, depende de cómo uno está, si la siente, Porque si usted tiene una herida abierta y le ponen sal, le echan limón para curarlo, ¿Ya le han curado alguna herida de usted ahí en el hospital o en alguna clínica? Duele, hermano. Duelen las curadas, duelen. Entonces, según como uno esté, como uno venga, así recibe la palabra, así la va a sentir, pues. Así la va a sentir. Pero el hecho de que quizás uno la sienta amarga o ácida, fuerte, no quiere decir que no es la voz de Dios. No solo cuando es dulcita como la miel, es la voz de Dios. Siempre Dios nos está hablando, siempre. Entonces, fíjense que estos mismos versículos que yo le acabo de leer acá en el libro de Salmos, lo repite Hebreos, casi textual, en Hebreos 3:7. O sea, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios nos está repitiendo lo mismo, hermano. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años los tuvo el Señor en el desierto dando vueltas viendo las obras de Dios. ¿Por qué? Porque lo tentaron, hermano. O sea, dudaron del Señor, dudaron de Él, oyeron la voz de Dios, pero su corazón se endureció y entonces estaban pensando si Dios podía o no podía. Murmuraban porque no tenían agua, murmuraban porque no tenían comida, decían ellos, y todos los días el Señor les mandaba pan del cielo, pan de ángeles, y el pueblo ahí de esa manera tentando al Señor sin oír la voz de Dios porque su corazón se endureció. Sepa que cualquier murmurador lo que tiene es un corazón duro como piedra. A veces hay que cantarle, corazón de piedra, corazón, cantaba aquel, Con el corazón duro se va a murmurar.
Y entonces, como preguntaban si Dios podía hacer milagros en el desierto, podía dar agua en el desierto, podía dar comida en el desierto, podía tender una mesa en el desierto, entonces dijo Dios, pues vaya pues, papitos, se van a quedar aquí 40 años, les voy a mostrar mis obras en el desierto 40 años. Y ahí murieron la mayoría de ellos, en el desierto. Y no lograron ver la tierra que Dios les había prometido. ¿Todo por qué? Por no oír la voz de hoy. La voz de hoy. Hermano, necesitamos oír la voz de hoy. Usted no puede vivir de los mensajes que oyó hace 100 años, allá donde se congregaba antes. Hay gente que llega a una congregación y dice, ay, yo quisiera que el apóstol me predicara como el pastor Shemita. Tan chulo el pastor Shemita. Pues, ¿y por qué no lo sigue oyendo al pastor Shemita? Pues, oiga la voz de hoy. Como aquellos que se han quedado oyendo, que venían desde el IN, ¿verdad? El IN Guatemala, y se han quedado oyendo al doctor Otoniel, que partió con el Señor hace más de 20 años, hermano. Hace más de 20 años. Y se han quedado oyéndolo a él y predicando todavía los temas de él. Y hay una voz de hoy. Aquella fue la voz de aquel tiempo. La voz de Dios a través del apóstol Otoniel en aquel tiempo. Hoy la voz de Dios, hermano, es algo nuevo, es una revelación nueva. Porque Dios hace nuevas todas las cosas y cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces, si hay una voz de hoy, sepa que cada día es nueva la voz de Dios para nosotros. O sea, el rema de hoy no es el mismo de ayer, ni el de antier. Por eso es que el pueblo, cuando recibía el maná que figura la palabra, no podía guardarlo para el siguiente día, porque el siguiente día había maná nuevo. Ellos tenían que obrar en fe en que Dios les iba a mandar maná nuevo el siguiente día. Entonces usted y yo de igual manera necesitamos oír la voz de Dios cada día. Por eso necesitamos oír su palabra todos los días, no solo cuando viene el culto, y más si solo los domingos viene. Necesitamos tener como un devocional, hermano, diario de estudiar la preciosa palabra de Dios, o por lo menos poner una prédica ahí en la casa y oír la palabra de Dios. Entonces, si oye hoy su voz, por favor no endurezca el corazón, que no se le ponga como piedra. Y sigue diciendo, mire, Hebreos 3:12, mirad hermanos, ¿está oyendo? Está viendo, sería aquí, va. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad es un corazón endurecido, es un corazón duro que no recibe la palabra de Dios, no la cree, cree solo lo que le conviene. No me la hace, dice, va, no me la hace, no le creo mucho, no le creo mucho. Como que de repente queremos creer solamente en los milagros, pero no en otras cosas de la palabra preciosa del Señor. Por eso dice aquí, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros. Entonces, y dice, entre tanto que se dice hoy. Entonces esa voz de hoy de repente la oímos en aquel que nos pega una regañadita de repente o nos da un consejo, ¿verdad? Y que nos dice, mire hermano, usted debería de servir. Dios le está hablando y usted dice, qué vieja más metida, ¿va? ¿Qué le importa? ¿Por qué no se viene a servir ella día y noche? Si tanto le da la gana, no quiere que ahí esté uno también zampado. Bravo, porque le están exhortando. Oiga la voz de hoy, porque ahí dice, exhortaos los unos a los otros. No se enoje con aquel que le exhorta, con aquel que le dice, no hombre, congregate. Con aquel que le dice, por favor, arrectate, dijo el otro, ¿va? Arrectalo, le decía. ¿Por qué? Porque entre tanto que se dice hoy, necesitamos nosotros oír. Uno no sabe si es Dios el que le está hablando aún a través de la vieja chismosa. No sabe uno. Y de repente es Dios el que le está advirtiendo. Entonces necesitamos oír la voz de Dios. Y cuando alguien se acerque con un consejo, hermano, mire, si no le cae bien,
tápese la boca, cierre la boca, no le diga nada porque puede ser Dios hablándole. ¿Se acuerda usted cuando el rey David iba huyendo, ya viejo el rey, ¿verdad? Huyendo de su propio hijo Absalón, que se había levantado en armas con un ejército para derrocar a su propio padre. Y cuando le dijeron que Absalón iba con un gran ejército hacia Jerusalén, lo que hizo David es irse a huir porque no quiso enfrentar a su propio hijo en guerra. Se fue a huir, y cuando iba subiendo, dice, la cuesta del monte de los olivos, dice que el rey David iba descalzo, o sea, ni chance de agarrar zapatos le quedó, va. Iba descalzo y llorando, lamentando lo que le estaba pasando, que su propio hijo se le había levantado, hermano, en contra como el más grande de sus enemigos, y que si llegaba, obviamente iba a llegar a matarlo, ¿va? No crea que iba a llegar a asustarlo. Por eso David se tuvo que ir, pero dice que mientras subía la cuesta de los olivos, descalzo y llorando el rey, en el monte, a un lado de la calle, iba un hombre llamado Simei, tirándole piedras y tirándole tierra y maldiciéndolo al rey David y diciéndole: este es el pago que Dios te ha dado, porque hasta juicio de Dios dicen que son las cosas que le pasan a uno de repente, va. Este es el pago que Dios te ha dado por lo que le hiciste a la casa de Saúl. Lo que pasa es que aquel era benjaminita, ¿verdad? Y de esa tribu era el rey Saúl. Y entonces el general del ejército de David, uno de sus valientes, le dijo: ¿por qué este perro muerto maldice a mi señor el rey? Déjame que vaya y le corte la cabeza, le dijo, mire. Y tenía razón, va, hermano. Pero ¿qué le dijo David? Déjalo que me maldiga, porque quizás Dios le ha dicho que me maldiga. O sea, David estaba oyendo la voz de Dios a través de aquel que lo maldecía. Por eso le digo que a veces hasta a través de las viejas chismosas Dios le habla a uno. Y uno tiene que tener cuidado. Y tratar, hermano, y de oír, tratar de acatar lo que le leí ahí en Hebreos, donde dice que seamos diligentes en atender las cosas que hemos oído. Entonces que sepamos que a lo mejor es Dios hablándonos. Ya no digamos si es la palabra de Dios la que se está predicando, la que se está disertando. Que no diga usted: eso quizás por mí lo está diciendo. Y pues sí, por usted lo estamos diciendo, por usted, pero por todo, va. Porque a usted le estamos predicando. Que no salga bravo alguno diciendo: a ese es que el pastor solo para mí predica, y no, usted aquí se congrega, pues. Claro que a usted hay que predicarle. Entonces, exhortaos unos a otros. Entre tanto que se dice hoy, si usted ve a alguno que se está desviando del camino, exhórtelo con un consejito, con una regañadita, y a lo mejor le puede pasar como aquel caballo que tenía un señor que yo conocí. Allá por donde yo me crié, don Pablo Monge tenía un caballo que se llamaba El Circuito, así le había puesto. Y entonces llegó un vecino a prestárselo una vez, nos contó el vecino. Le dijo: don Pablo, fíjese que necesito ahorita un favor, présteme su caballo, présteme el Circuito. Está bien, le dijo, vaya a agarrarlo, ahí está en el potrero, llévese un lazo. Y se fue con el lazo el señor, y cuando iba como a 50 metros le dijo: ahí le pego una regañadita para que se deje amarrar. Y él pensó que estaba bromeando, y entonces él iba con el lazo acercándose al caballo, estaba por ahí. Cuando llegaba, salió huyendo el caballo a pararse en la otra esquina del potrero. Ahí iba él con el lazo. Cuando ya le iba a poner el lazo, pegaba la carrera para la otra esquina del caballo, dice. Hasta que se enojó. Bueno, caballo, no sé quién, le dijo, y le regañó. Ya paró la cabeza el caballo y se dejó amarrar, dice. Entonces, por si alguno anda ahí por el circuito, necesita una regañadita, hermano, para que se detenga, ¿va? Entonces hagámoslo en el nombre del Señor, pidámosle la gracia del Señor, pero recuerde que es entre tanto que se dice hoy. Entonces el que reciba esa exhortación, que oiga y que no endurezca su corazón, que no se ponga ahí con su corazón lleno de incredulidad, porque dice el verso 15, mire, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Otra vez, mi hermano, otra vez, ya 2 veces en el Nuevo Testamento. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Otra vez lo dice, como para que uno diga: por algo Dios me lo está diciendo,
Por algo Dios me está mandando esta palabra. Yo necesito oír. Entonces, entre tanto que se dice hoy, nosotros necesitamos oír. Yo quizás le voy a leer el contexto, fíjese, de este versículo. Perdone que Hebreos 3:15 es, ¿verdad? Vamos a ver, carta de los Hebreos, capítulo 3, verso 15. Yo le estoy leyendo desde el verso 13. Mire. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído la provocación? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, porque no oyeron entre tanto que se dice hoy. Y usted y yo necesitamos oír la voz de Dios hoy, no mañana. No que usted diga mañana, pasado mañana, el martes, el jueves, hoy. En el capítulo 4 lo repite, mire, Hebreos. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso está ahí mismo en Hebreos. Le acabo de leer el capítulo 3. Ahora en el capítulo 4. Mire cómo dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo del Espíritu. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, el Evangelio. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esto es el pueblo de Israel, que oyeron pero endurecieron su corazón. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero el pueblo de Israel, Dios le juró que no iban a entrar a su reposo. ¿Por qué? Porque no oyeron su voz. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, esto es el pueblo de Israel, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy, un día de reposo. Ese es el reposo del Espíritu, que lo hemos enseñado muchas veces. ¿Cuándo es el reposo del Espíritu? Hoy, o sea, todos los días. Ya no es el séptimo día. El séptimo día es el reposo del Padre. El tercer día es el reposo del Hijo. Y el reposo del Espíritu es hoy. Entonces es todos los días, porque usted lee este versículo mañana, dice hoy. Y pasado mañana también dice hoy. Entonces, otra vez determina un día para entrar en el reposo, ¿verdad? Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si el corazón se endurece, no se oye la voz, y si no se oye la voz de Dios, no podemos entrar en el reposo, y si no entramos en el reposo del Señor, no hay arrebatamiento, hermano, no hay arrebatamiento, definitivamente, según el capítulo 58 de Isaías. Primero es el reposo, después es el deleite en el Señor y después es el arrebatamiento. Al final del capítulo 58 lo deja bien claro.
Porque dice que si amáis el día de reposo y entramos en él, entonces te deleitarás en Dios, dice, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de los cielos. Ese te haré cabalgar es el arrebatamiento. Entonces, antes del arrebatamiento tiene que haber deleite, un verdadero deleite en Dios. Y el verdadero deleite lo va a traer el reposo en Dios. Entonces, dice el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, que es el reposo del Espíritu, y es el día de hoy. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gloria a Dios. Entonces, para poder entrar en ese reposo, necesitamos oír la voz de hoy. Hermano, la voz de hoy tiene que traernos a nosotros reposo, tiene que traernos paz. La voz de Dios hoy tiene que traernos regocijo, tiene que traernos alegría. Si la oímos, no endurezcamos el corazón, sino que si la palabra viene sabrosa, digamos amén, aleluya, recibámosla porque viene dulce. Pero si viene un poquito fuerte y quizás la sentimos amarga, como la sintió el profeta cuando se devoró el libro, el rollo de la palabra de Dios, entonces también digamos amén, gloria a Dios, porque Dios me está hablando a tiempo. ¿Me está entendiendo? Pero no endurezcamos el corazón para no oír. No nos hagamos los desentendidos, sino que recibamos la preciosa palabra del Señor y procuremos obedecerla con la ayuda del Señor. Es lo que Dios quiere, y es lo que el Señor nos está diciendo esta preciosa mañana. Mire, aquí yo tendría que seguir con esto, mire, pero el tiempo se me acabó ya, ¿verdad? Pero ¿me acepta si quiere un versículo? Mire, este versículo que se lo leía también al principio, déjeme leérselo mejor en la Biblia para leerle el contexto. Salmo, ¿cuánto era? 81:11, ¿verdad? El Salmo 81 en el verso 11, pero se lo voy a leer desde el verso 10. Mire cómo dice, ¿se logra leer ahí? Medio va. Usted tiene buenos los ojos todavía. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te la llenaré. Mire, Dios les está hablando, ¿va? Y están los mandamientos, que ya lo voy a leer desde antes. Desde el verso 8 le voy a leer. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyereis, no habrá en ti Dios ajeno. O sea, deje de andar de idólatra, deje de andar peleando por el Barcelona, pelee por el Sonsonate, no tampoco. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso oír. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos, porque eso le sucede a aquel que no quiere oír la voz de Dios. Dios lo entrega a su propia necedad para que haga lo que quiera y que le dé vuelo a la hilacha, y ya el Espíritu Santo ya no provoque el arrepentimiento. Y anduvieron, dicen, sus propios consejos. Pero miren lo que dice desde el verso 13, miren cómo se lamenta a Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubieran andado. Pero miren cómo lo dice él. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Ah, si Israel me hubiera escuchado. Ah, si mi pueblo hubiera oído mi voz. Si en mis caminos hubieran estado andando Israel, porque el que oye la voz de Dios anda en los caminos de Dios. Y mire los beneficios de haber oído. Si hubieran oído, como dice el verso 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. En un momento, con hacerle así, tipo Thanos, ¿no? En un momento habría yo derribado a sus enemigos,
y vuelto mi mano contra sus adversarios. O sea, cuando usted oye la voz de Dios, cuando usted acata la voz de Dios, venga como venga, dulce, amarga como la sienta, pero la oye, la recibe en su corazón, la cree y la obedece, entonces en un momento Dios derriba a sus enemigos, sus adversarios. Dios pone su mano contra ellos, contra sus adversarios, y ellos vuelven atrás. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, o sea, todos los pueblos que aborrecen al Señor se le habrían sometido al pueblo de Israel, y el tiempo de ellos sería para siempre. El tiempo del pueblo de Israel, usted sabe que ellos dejaron de ser nación por miles de años, dejaron de ser una nación. Entonces, le sustentaría, dice el verso 16, Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Eso es provisión, abundancia material, pero también es espiritual, porque el trigo es figura de la palabra y la miel también es figura de la revelación y la peña es Cristo. Cuando uno oye su voz, tiene todos esos beneficios y otro montón que ya no le voy a lograr leer porque ya tiene hambre usted, va. Ya le vi la cara a algunos que ya me miran a mí aquí como que soy hamburguesa, me miran. Mire, pues si usted oye la voz de Dios, hermano, ¿me está oyendo? Si usted oye la voz de Dios, acata sus indicaciones, sus lineamientos, sus mandamientos, sus preceptos, los pone por obra, porque eso es oír, ¿verdad? Eso es oír. Entonces usted no va a tener ni que andar peleando batallas en contra de sus enemigos, que no son sus vecinos ni sus compañeros de trabajo, sino que son principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores en las esferas celestes, dice la palabra de Dios. Esos son nuestros enemigos. Va a tener usted nada más que darle la gloria a Dios, porque sus enemigos son derrotados. Alguien se levanta en su contra y el Señor se lo aparta. Sencillamente se lo aparta. ¿Por qué? Porque usted está oyendo la voz de Dios. El Señor dice, este mi hijo no es sordo, este me oye, este me obedece. Pues apártenle ese tetunte que le está estorbando ahí en el camino, y el Señor se lo aparta. ¿Por qué? Solo porque usted está oyendo la voz de Dios y está oyendo la voz de hoy, y recibe la palabra con gozo, con alegría, venga como venga y de quien venga. Amén. Dejémoslo hasta ahí, denle un fuerte aplauso al Señor. Y pónganse de pie, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos, a oír su voz, que podamos oír definitivamente cuando Él nos está hablando de las distintas formas en las que Él habla. Y si hubiese alguien esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, esta es una buena oportunidad para abrirle su corazón al Señor y recibirle. O si alguien quiere reconciliarse porque ha estado alejadito de Dios, también es una oportunidad nueva que el Señor le está dando hoy en su infinita misericordia. Vamos a orar. Padre bueno, venimos a tu presencia, Señor amado, agradeciendo tu palabra, agradeciendo, Señor, el que nos permitas oír tu voz. Señor amado, ayúdanos, abre nuestros oídos, que tu Espíritu Santo nos despierte nuestros oídos, que tu Espíritu Santo alumbre, Señor, nuestro entendimiento. Por favor, Señor, y que tengamos la capacidad de oírte. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer. Señor, yo quiero oír tu voz. Yo quiero obedecer, Señor, a tu voz. Yo quiero ser diligente, Señor amado, en acatar todo lo que he oído, lo que tú me has permitido oír. Por favor, Señor, ayúdame. Ayúdanos para no deslizarnos, Señor. Ayúdanos a oír. Por favor, Señor, que al venir a tu casa, como dice Eclesiastés en el capítulo 5, vengamos y nos acerquemos más para oír que para ofrecer el sacrificio de la necedad. En el nombre de Jesús te lo suplico.
Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros y obra un milagro en nuestro espíritu. Despiértanos, como dice el profeta Isaías, cada mañana, y despierta nuestro oído para que podamos oírte, entendiendo, Señor, que oírte es obedecerte, que oírte es andar en tus caminos. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Padre bueno. Sella tus palabras en nuestras mentes y en nuestros corazones. Despídenos en paz, Señor amado, y llévanos con bien a cada uno hasta el hogar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios le bendiga. Y si usted quiere venir por la tarde, hay culto.